Por la noche, policías armados irrumpieron en la casa de Rhonda Rousey, pensando que la encontrarían indefensa. Pero no podían imaginar cómo terminaría todo. Suscríbete y escribe desde dónde estás viendo este video. La montaña dormía bajo un cielo que parecía interminable. La nieve había cubierto los senderos y los árboles, con un manto blanco que brillaba con el resplandor pálido de la luna. Y todo estaba envuelto en una quietud tan densa que cualquier pequeño sonido parecía multiplicarse en la noche. Era un silencio absoluto, pero no vacío, sino lleno de presencia, como si la naturaleza misma respirara en calma, recordándole a quien supiera escuchar que ese territorio pertenecía al bosque, a las piedras, al viento. Para Rhonda, ese silencio era familiar. Lo había buscado y lo había encontrado en aquellas montañas, cuando había decidido retirarse de la vida pública y construir un refugio donde pudiera recuperar la paz perdida tras años de batallas, luces y gritos de multitudes. La cabaña que había levantado no era un palacio ni una fortaleza, pero cada viga de madera y cada piedra en la chimenea hablaban de esfuerzo y de voluntad. Ella misma había participado en su construcción, clavando, cortando, cargando, sudando hasta que las manos se le endurecieron y la espalda le dolió, pero también sonriendo al ver cómo poco a poco se levantaba un lugar que no era solo techo, sino símbolo de libertad. Aquella noche seguía su rutina como casi todas. En el rincón de la sala, el saco de boxeo oscilaba todavía por los últimos golpes. Los vendajes húmedos se deslizaban de sus muñecas, mientras ella respiraba profundo, con el pecho marcado por un ritmo firme que era resultado de años de disciplina. Para ella, golpear el saco no era solamente mantener el cuerpo fuerte, era mantener el espíritu alineado, controlar el impulso y el instinto, mantener a raya cualquier sombra que quisiera apoderarse de su mente. Había aprendido que entrenar no era cuestión de espectáculo, sino de supervivencia. La sala olía a cuero y a madera, con un toque de humo que provenía del fuego en la chimenea. Las fotografías enmarcadas en la pared parecían observarla en silencio. En una se veía a sí misma con el uniforme olímpico, el brillo de una medalla colgando de su cuello. En otra, alzaba los brazos en el octágono, con la multitud convertida en un mar de manos difusas. En otra más, aparecía con su perro tumbado a sus pies, exhausta pero sonriente, y en la última su madre la miraba con un orgullo que era al mismo tiempo ternura y exigencia. Eran imágenes que mezclaban triunfo y humanidad, lucha y refugio, recuerdos que se cruzaban con el presente de esa cabaña construida para estar lejos de todo. Después de terminar la serie de movimientos, Rhonda se dirigió a la cocina, llenó un vaso de agua y se apoyó contra la encimera mientras su respiración volvía a la calma. Afuera la noche seguía inmóvil, las estrellas se reflejaban en el hielo y el bosque parecía un cuadro inmenso colgado alrededor de la casa. Aquel aislamiento era su elección consciente. Lejos de ciudades, lejos de cámaras, lejos de la presión que la había perseguido durante años. Solo allí podía escuchar de verdad sus pensamientos, analizarlos, poner en orden lo que había sido su vida y lo que sería a partir de entonces. Bajó la mirada hacia el perro que la seguía con atención desde el suelo. Un pastor robusto y leal, cuyos ojos brillaban con la inteligencia de quien entiende a su dueña más allá de las palabras. Ella le acarició las orejas con un gesto suave, y el animal respondió con un leve resoplido antes de volver a acomodarse cerca del fuego. La sala estaba impregnada de un calor que no era lujoso, sino ganado con trabajo, con la leña partida en los días más fríos, con la disciplina de mantener vivo el hogar como se mantiene viva la voluntad. Por un instante todo fue perfecto. El ruido del bosque era apenas perceptible. El chasquido del fuego completaba la melodía de la noche y el cuerpo de Rhonda se relajaba después del esfuerzo. Sin embargo, el equilibrio nunca dura demasiado, y esa calma comenzó a resquebrajarse con un sonido que, al principio,
resultó casi imperceptible, como un trueno muy lejano. Ella frunció el ceño y contuvo el aliento. No eran truenos. Conocía la diferencia entre la furia del cielo y el rugido de los motores. Lo reconoció enseguida porque en las montañas cada ruido se amplifica, cada eco se convierte en un aviso. Los motores se acercaban, pesados, no propios de los vehículos de la zona, más propios de un convoy que de vecinos perdidos en la noche. El perro se levantó de inmediato, las orejas erguidas, el gruñido bajo, vibrando en su garganta. El vaso de agua quedó intacto sobre la encimera cuando ella se acercó a la ventana, con pasos silenciosos. Entre los troncos, luces blancas atravesaban el bosque, moviéndose con rapidez, descomponiendo la armonía de la oscuridad. No era común que alguien llegara a esas horas. Sus amigos siempre avisaban, sus vecinos respetaban el espacio y los cazadores no circulaban de madrugada con varios vehículos a la vez. Algo estaba mal. El instinto, ese mismo que había desarrollado en los combates y que le había salvado la vida en tantas ocasiones, se activó en su interior. El corazón no se aceleró con pánico, sino que se tensó como el arco de una flecha a punto de ser lanzada. Rhonda retrocedió un paso y dejó que la penumbra de la sala la envolviera. No pensó en tomar el teléfono. No pensó en pedir ayuda. Su reacción no fue la de quien se siente indefensa, sino la de quien sabe que la amenaza es real y que cuando llega, se enfrenta con todo el cuerpo y la mente en un mismo eje. Observó el reflejo de los faros que se multiplicaban en los cristales. El sonido de las ruedas sobre la grava del camino retumbó como un tambor de guerra. El perro gruñía más fuerte, los músculos tensos, pero ella levantó la mano y lo silenció. El animal obedeció, pero la vibración en su pecho seguía latente. La mente de Rhonda trazó en segundos un mapa de la casa, de cada entrada, de cada posible ángulo de ataque. El aire frío que se filtraba por la rendija de la puerta le trajo el olor a metal y humo que acompañaba a aquellos intrusos. Todavía no los veía de cerca, pero ya sentía la hostilidad, la coordinación de sus movimientos, la manera en que apagaron los motores al unísono. No eran visitantes accidentales, no eran amigos extraviados, eran hombres preparados que avanzaban con una intención clara. Ella se desplazó hasta el pasillo central, donde podía dominar la vista hacia la entrada y hacia el salón. Sus pasos no hicieron ruido, sus músculos respondieron como si todo el entrenamiento de su vida hubiera sido diseñado para ese instante. En el exterior, los faros se apagaron y de la penumbra emergieron siluetas. 6 figuras descendieron de los vehículos, cubiertas con cascos y chalecos, con armas que reflejaban la luz de la luna. No hubo palabras de advertencia, no hubo identificación policial, solo botas que golpeaban con ritmo marcial el suelo helado. La madera de la escalera del porche crujió bajo su peso. El primer impacto del ariete contra la puerta retumbó en la cabaña como un latido violento. Las bisagras gemían con cada golpe, las astillas volaban, el marco entero temblaba. Al mismo tiempo, otro estruendo sonó en la parte trasera. El cristal estallando bajo una bota, la irrupción simultánea por varios flancos. Ella comprendió que no solo buscaban entrar, sino dominar con agresividad, imponerse como un vendaval de violencia. Los gritos que llegaban desde fuera estaban cargados de arrogancia, no de profesionalidad, y cada palabra llevaba la promesa de humillación. Aún así su pulso seguía siendo constante, su respiración medida. Se agazapó junto a la cocina, desde donde podía controlar los movimientos en el pasillo. Su perro se tensó a su lado, esperando una orden. En los ojos de Rhonda no había miedo, solo la calma helada de quien conoce la inminencia del combate. La puerta estaba a punto de ceder. El silencio que tanto había amado se rompía, pero no la quebraba, porque ese silencio, transformado en rugido, iba a convertirse en su arma. Y así la tormenta empezó a gestarse.
La puerta temblaba como si un gigante la estuviera golpeando desde el otro lado. Cada impacto del ariete se transmitía por toda la estructura de la cabaña, haciendo vibrar las paredes, haciendo que las fotografías en la sala se inclinaran y que el polvo de las vigas cayera en finas nubes que parecían brillar a la luz de la chimenea. El perro gruñía en un tono bajo, casi contenido, con el lomo erizado mientras Ronda lo mantenía quieto con un gesto firme de la mano. Afuera, las voces se sobreponían unas a otras. Eran gritos cortos, secos, cargados de órdenes, aunque ninguna de ellas se parecía a las frases que uno esperaba de oficiales de la ley. No había una sola mención a su nombre, ni la exigencia de abrir en nombre de la autoridad. Lo único que transmitían era impaciencia y odio, la determinación de quienes habían venido a irrumpir sin dar explicaciones, sin respetar reglas. La madera del marco cedía cada vez más, y al mismo tiempo, en la parte trasera, un estrépito de cristales rotos anunció que otro grupo había forzado la ventana. Era una maniobra de pinza, un ataque calculado, diseñado para no dejar salida, como si la cabaña fuese un campo de entrenamiento en el que hubieran practicado 1000 veces la misma coreografía. Ronda bajó su respiración hasta hacerla casi imperceptible. El miedo no formaba parte de su arsenal, porque entendía que en momentos como ese, la adrenalina podía convertirse en enemiga, en un exceso que nublara la mente. Se desplazó un par de pasos hacia el pasillo central, donde podía cubrir tanto la entrada principal como la cocina y el salón. Su cuerpo, a pesar de estar descalzo, se movía con una seguridad felina, con la suavidad de alguien acostumbrado a medir cada centímetro del suelo. El perro, con los ojos fijos en la puerta, parecía comprender que aquel no era un entrenamiento, que la casa, su territorio, estaba a punto de ser violada. El siguiente golpe arrancó finalmente la cerradura. La puerta reventó hacia adentro con un crujido desgarrador y, en ese mismo instante, una luz de linterna atravesó la oscuridad de la sala como una cuchillada. La silueta del primero en entrar se recortó contra el resplandor de los faros que aún iluminaban el porche. Era un hombre grande, de hombros anchos, con el rifle en alto y la postura de quien espera doblegar por el simple peso de su presencia. Avanzó con seguridad, confiado en que lo que encontraría sería una mujer sorprendida, paralizada, incapaz de reaccionar. Lo que halló fue otra cosa. Cuando su mano enguantada intentó asir el brazo de Ronda, ella giró sobre sí misma, bajando el centro de gravedad con un movimiento que había repetido miles de veces en tatamis y octágonos. La fuerza del intruso, que buscaba sujetarla, se convirtió en su propia condena. Ronda aprovechó el impulso y con un giro de cadera perfecto, lo proyectó contra el suelo con un estrépito que sacudió la madera. El crujido de su cuerpo al caer resonó en la sala, y antes de que pudiera siquiera reaccionar, su codo estaba doblado en un ángulo antinatural, acompañado por un alarido que se mezcló con los gritos de sus compañeros. No hubo tiempo para compasión. Otro de los encapuchados irrumpió inmediatamente detrás, blandiendo el rifle como si fuera una masa, dirigiendo la culata hacia su cabeza. El golpe cortó el aire con violencia, pero Ronda ya se había deslizado bajo el arco del arma. Su hombro impactó con la fuerza de un ariete contra el torso del atacante, y en un solo movimiento encadenó un barrido de pierna que lo derribó contra la mesa. El mueble se partió en dos con un chasquido, y el rifle se le escapó de las manos. El hombre apenas tuvo tiempo de abrir la boca para protestar antes de sentir el brazo de Ronda cerrándose como una serpiente en torno a su cuello. El estrangulamiento, ejecutado con precisión quirúrgica, lo redujo a convulsiones breves, hasta que sus ojos rodaron en blanco y se desplomó, inconsciente, sobre los restos del mobiliario. Los demás, que ya estaban atravesando el umbral, se detuvieron un instante. No podían creer lo que veían. Dos de los suyos estaban neutralizados en menos de 20 segundos.
Habían venido preparados para una operación rápida, convencidos de que la víctima sería una mujer sola, indefensa, que tal vez ofrecería resistencia verbal, algún intento inútil de huida, pero nunca esto. Sus gritos se volvieron erráticos, superpuestos, chocando unos con otros sin coherencia. La confianza en su formación empezaba a resquebrajarse frente a la evidencia de que allí no había una presa fácil, sino una luchadora que sabía exactamente cómo transformar su hogar en un campo de batalla. El perro, excitado por el caos, ladró con un tono grave y penetrante, pero Ronda lo contuvo una vez más con un gesto. No necesitaba ruido adicional, solo concentración. Desde el porche irrumpieron otras dos figuras, sus botas golpeando con fuerza las tablas, los rifles brillando bajo el reflejo de la luna. Ronda retrocedió un paso, bajando la postura, lista para interceptar. Los atacantes se movían con coordinación, pero la sorpresa les había robado la mitad de su eficacia. Avanzaban todavía como si pudieran dominar con números, ignorando que el terreno jugaba a favor de quien lo conocía palmo a palmo. El tercero en entrar intentó embestirla, buscando pegarla contra la pared para inmovilizarla. Ronda giró de nuevo con la suavidad de un resorte, tomó el cuello de su chaleco y la manga de su brazo, y lo lanzó en un Ippon Seoi Nage impecable. Un movimiento que lo levantó del suelo como si fuera un muñeco y lo hizo estrellarse de espaldas con un golpe seco. El arma se deslizó lejos, chocando contra la chimenea. Antes de que pudiera recuperar el aire, ella ya estaba encima, inmovilizándolo con las rodillas y lanzando un par de golpes que lo dejaron sin resistencia. El cuarto dudó un instante y ese segundo fue fatal. El perro se adelantó como un rayo, mordiéndole la pierna a través de la tela del uniforme. El hombre gritó, tambaleándose, intentando sacudirse al animal, y esa distracción bastó para que Ronda lo alcanzara. Le arrancó el rifle de las manos con un movimiento de torsión y sin perder tiempo, lo golpeó con el codo en la mandíbula, dejándolo tambaleante antes de que cayera al suelo con la cara ensangrentada. La sala ya era un campo de ruinas. La puerta destrozada colgaba de una bisagra. El humo de la chimenea se mezclaba con el polvo de la madera rota. Y en el suelo 4 hombres yacían en distintas posturas de derrota. Ronda se mantenía de pie en medio de todo, con el cabello suelto, la respiración firme y los ojos afilados. Los dos que aún quedaban de la primera oleada se miraron entre sí, como si esperaran que el otro tomara la iniciativa. El eco de los motores aún encendidos afuera recordaba que no estaban solos, que había más esperando, listos para entrar. Pero en ese instante, el peso de lo que habían presenciado los había paralizado. Ronda no habló. No había nada que decir. Su postura, sus movimientos, su calma implacable eran suficiente declaración. Los intrusos, que habían irrumpido creyendo que iban a encontrar un blanco indefenso, comprendieron que el error había sido suyo y que el terreno ya no les pertenecía. La primera oleada, que debía haber asegurado la casa en cuestión de segundos, había fracasado estrepitosamente, y ese fracaso sería apenas el inicio de la pesadilla que les aguardaba. Afuera, el crujir de la nieve bajo nuevas botas anunciaba que otros se preparaban para entrar. La tormenta no había hecho más que empezar. El aire dentro de la cabaña estaba saturado de polvo, humo y sudor, un caldo espeso que parecía flotar en cada rincón, mientras las sombras de los cuerpos se confundían con los destellos de linternas y el resplandor intermitente de los faros que llegaban desde el exterior. Ronda se mantenía de pie en medio de aquel caos, con el pecho subiendo y bajando en un ritmo constante que no delataba cansancio, solo una concentración feroz. A su alrededor, los primeros hombres de la oleada yacían en el suelo, unos inconscientes, otros retorciéndose de dolor, incapaces de incorporarse. El perro jadeante, con los colmillos todavía manchados de tela y sangre, se mantenía en guardia a un lado, las orejas erguidas, atento a cada movimiento.
Afuera se escuchaban más botas golpeando la nieve, más voces que gritaban órdenes, confirmando lo que ella ya sabía. No era una irrupción improvisada, había una segunda oleada lista para entrar y terminar lo que los primeros no habían podido. La puerta colgaba destrozada, convertida en una abertura que dejaba pasar ráfagas de aire helado y un resplandor blanquecino que contrastaba con el calor tenso del interior. El crujido de los pasos sobre la grava del porche anunció la llegada de refuerzos. Ella se deslizó unos metros hacia atrás, ubicándose en una posición donde podía ver tanto la entrada principal como el pasillo que conducía a la cocina y a las habitaciones. Era como si de pronto su hogar se hubiera transformado en un mapa táctico, cada mueble en un obstáculo, cada pared en una cobertura, cada rincón en un ángulo que debía controlar. La cabaña, levantada con sus propias manos, con sus recuerdos y su paz, era ahora un campo de batalla en el que debía sobrevivir. Los primeros 2 intrusos de la segunda oleada irrumpieron por la entrada principal, armados y en formación, apuntando a los rincones con movimientos calculados. Al mismo tiempo, en la parte trasera, el ruido de cristales rotos se repitió, señal de que otros 2 entraban por la ventana rota. El plan era claro: rodearla, estrechar el cerco, obligarla a ceder. Pero lo que para ellos era coordinación profesional, para ella no era más que una desventaja en un espacio tan reducido. Conocía cada tabla del suelo, cada mueble y cada ángulo de su casa. Ellos, en cambio, eran intrusos moviéndose a tientas en un terreno hostil. Rhonda bajó su centro de gravedad y aguardó. El primero que entró al salón lo hizo con paso firme, confiado en que la intimidación de su rifle bastaría. Giró hacia la izquierda, y en ese instante ella se lanzó hacia adelante con la rapidez de un resorte. Su mano atrapó el cañón del arma, lo desvió hacia arriba justo cuando el dedo del hombre apretaba el gatillo. El disparo estalló en el techo, haciendo saltar chispas y astillas, llenando el ambiente con el olor a pólvora. En un solo movimiento, giró la muñeca del atacante, retorciéndole el brazo hasta que el rifle cayó de sus manos. Antes de que pudiera reaccionar, lo empujó con el hombro y lo derribó contra una estantería, que se vino abajo con él bajo el peso de libros y objetos que cayeron como proyectiles improvisados. El segundo intentó aprovechar la distracción y lanzó un golpe con la culata de su arma, pero Rhonda, agachándose con un instinto afinado, evitó el impacto y se deslizó bajo su brazo. Desde esa posición baja, atrapó la pierna del hombre y aplicó un Osoto-gari perfecto, un barrido clásico que lo hizo volar hacia atrás y caer con estrépito. El rifle se le escapó en el aire, rebotando contra el suelo y deslizándose hasta chocar con la pata de la mesa rota. El intruso trató de levantarse, pero la rodilla de Rhonda se clavó en su pecho como un martillo, dejándolo sin aliento, mientras un golpe seco con el antebrazo lo reducía al silencio. Desde la cocina llegó otro enemigo. Había entrado por la ventana y avanzaba con pasos pesados, el arma levantada, listo para disparar. La distancia entre ambos era corta, y en un espacio tan cerrado, levantar el rifle le resultaba torpe. Rhonda lo supo de inmediato y avanzó con una rapidez demoledora. Antes de que el cañón se alineara, se lanzó hacia su torso, chocando contra él con el hombro. La fuerza del impacto lo arrastró contra la nevera, y en un movimiento fluido, ella lo sujetó del chaleco y lo proyectó de costado contra el suelo. El golpe fue tan brutal que el aire escapó de sus pulmones en un jadeo agudo. Ella lo inmovilizó brevemente con el peso de su cuerpo, un brazo presionando contra su garganta, y cuando lo sintió perder fuerza, se levantó sin mirar atrás, ya consciente de que el siguiente vendría en cualquier segundo. Y así fue. Otro apareció en el umbral, con el rostro oculto por la máscara y la linterna iluminando directamente sus ojos. El destello lo cegó un instante, pero Rhonda se movió como si nada. Aprovechó la luz contra él mismo. En cuanto avanzó, lo desvió hacia una esquina con un rápido manotazo, haciendo que se encandilara.
Con un grito ahogado, el intruso trató de orientarse, pero su arma fue apartada de un golpe, y su casco recibió un rodillazo que lo dejó tambaleante. Ronda lo empujó hacia el suelo, lo inmovilizó de espaldas y lo redujo con un estrangulamiento lateral. Sus movimientos eran rápidos, precisos, cada técnica ejecutada con una frialdad que convertía a aquellos hombres en muñecos de práctica. El perro, hasta entonces contenido, entró en acción cuando uno de los atacantes, que todavía tenía fuerza, intentó arrastrarse hacia un rifle caído. El animal saltó con una potencia feroz, mordiéndole el brazo y obligándolo a gritar de dolor. La sangre manchó la tela negra del uniforme, y el hombre cayó de nuevo al suelo, incapaz de librarse de la mordida. Ronda silbó una orden corta y el perro, obediente, soltó al enemigo, retrocediendo de inmediato. Pero la tarea ya estaba cumplida. El intruso no tendría fuerzas para volver a levantarse. El salón se había convertido en una ruina. La mesa estaba en pedazos, los libros desparramados por el suelo, las paredes marcadas por disparos y golpes. El olor a pólvora, madera quemada y sudor se mezclaba en un ambiente irrespirable. Sin embargo, para Ronda era terreno conocido. Era la misma sensación que había tenido en peleas largas, cuando el cuerpo dolía y el cansancio pesaba. Pero el ritmo del combate era suyo y solo suyo. Respiraba con calma, midiendo cada movimiento, mientras alrededor los intrusos caían uno por uno en la trampa de su disciplina. Los gritos desde fuera se volvieron más agudos. Alguien pedía refuerzos, otro maldecía. Ella alcanzó a escuchar palabras entrecortadas en la radio de uno de los caídos, mezcladas con interferencias. El aire frío que se colaba por la puerta rota le recordaba que el enemigo seguía fuera, que más botas estaban por cruzar el umbral. Pero en ese momento, lo que dominaba el interior era el miedo de los que ya habían entrado. Se miraban entre sí con incredulidad, incapaces de entender cómo esa mujer sola, desarmada, había convertido cada metro de la casa en un infierno para ellos. Ronda se enderezó en medio del salón, los puños cerrados, el cabello pegado a la frente por el sudor, con el perro a su lado gruñendo bajo. El contraste era brutal. Ellos armados hasta los dientes, protegidos con chalecos y cascos, y aún así cayendo uno tras otro ante la precisión de sus técnicas. Ella no necesitaba balas, tenía control del espacio, tenía disciplina, tenía el instinto de una luchadora que había pasado la vida resistiendo embestidas más feroces que aquellas. La segunda oleada estaba destrozada antes de poder consolidarse. Algunos gemían en el suelo, otros apenas podían arrastrarse. Los que quedaban en pie daban pasos inseguros, tropezando con los cuerpos de sus compañeros, apuntando sus armas con más temblor que firmeza. Ronda sabía que no habían terminado, que más vendrían, que afuera aguardaban con la esperanza de entrar y recuperar el control. Pero la realidad era otra, ya lo habían perdido. La casa era su terreno, y ellos estaban atrapados en él. El eco de una voz en la radio, cargada de frustración, rugió con fuerza. «No la dejen salir con vida». La frase, retumbando entre las paredes destrozadas, marcó un antes y un después. Ella comprendió al instante que no había ley en ese ataque, que no se trataba de una operación policial, sino de un ajuste de cuentas disfrazado de autoridad. Y esa revelación, en vez de quebrarla, solo afiló su determinación. El combate por el control del espacio había terminado a su favor. Ahora sabía que la guerra que se libraba en su propio hogar no era una confusión ni un error. Era un intento deliberado de borrarla. Y si eso era lo que habían planeado, pronto descubrirían que habían cometido el error más grande de sus vidas. El silencio que siguió a la segunda oleada era un silencio extraño, cargado de respiraciones entrecortadas, de gemidos apagados y del crujido ocasional de una bota sobre los restos del mobiliario destruido.
Ronda permanecía en pie en el centro de la sala, con la piel perlada de sudor y el pecho subiendo y bajando en un ritmo firme, controlado, como si cada inspiración y cada exhalación obedecieran a una cadencia interna que nada podía alterar. El perro a su lado giraba en círculos lentos, gruñendo de manera intermitente, atento a cualquier movimiento. La cabaña, que hasta hacía poco era un refugio cálido, se había convertido en un campo de batalla reducido, un escenario de ruinas en el que el olor a pólvora y sangre predominaba por encima de la madera y la resina. Sin embargo, pese a la destrucción que la rodeaba, ella no sentía pérdida. Al contrario, percibía un foco de claridad absoluto. El combate aún no había terminado, y cada músculo de su cuerpo estaba preparado para lo que viniera. De pronto, una de las radios que llevaba uno de los caídos crujió entre interferencias. Una voz metálica, áspera, emergió en medio de los chisporroteos. Repito, no se equivoquen, no debe salir viva. ¿Entendido? Repito, no viva. La frase se clavó en el aire como un cuchillo. Ronda giró la cabeza hacia el aparato, y en sus ojos se dibujó una chispa fría, una certeza que borraba cualquier duda. No era un error, no era un arresto fuera de control, ni siquiera un abuso aislado. Aquellos hombres no estaban allí para detenerla, estaban allí para matarla. El mandato que recibían no era el de una institución de justicia, sino el de alguien con poder suficiente para disfrazar de autoridad lo que en realidad era un encargo de ejecución. El perro, como si entendiera la gravedad de esas palabras, lanzó un ladrido grave que resonó como un eco dentro de la sala. Los hombres que todavía permanecían en pie se miraron entre sí. Uno, que parecía tener rango sobre los otros, intentó recuperar la compostura. Gritó órdenes con una voz más fuerte que la del resto, pero su tono no tenía la seguridad del líder que inspira. Sonaba más a un hombre intentando no perder el control frente a sus subordinados aterrados. «¡Avancen! ¡Acabemos con esto de una vez!», chilló, pero en sus palabras había más desesperación que convicción. Sus hombres dudaron, y esa duda fue suficiente para que Ronda entendiera que la balanza ya estaba inclinada. En ese instante, una imagen fugaz cruzó por su mente. El rostro de su madre durante los entrenamientos de infancia, cuando la hacía repetir una técnica cientos de veces hasta que el dolor en los músculos desaparecía bajo la rutina. Recordó las veces en que la habían subestimado, cuando entrenadores y competidores le habían dicho que no aguantaría, que estaba destinada a romperse frente a los hombres. Y recordó cada ocasión en que había respondido con hechos, en que había convertido la incredulidad en respeto a base de victorias. Esa memoria se unió con la realidad presente y se convirtió en un combustible ardiente. Ahora aquellos hombres la querían muerta, y ella no iba a darles el placer de quebrarla. El primero en atreverse fue uno de los que quedaban cerca de la puerta. Se lanzó hacia adelante con un grito más de miedo que de valentía, levantando la culata de su arma como un martillo. Ronda lo recibió con un movimiento calculado. Atrapó el cañón en pleno avance, giró con la fuerza de sus caderas y lo proyectó contra el suelo de espaldas. El impacto fue brutal, arrancándole un alarido, y antes de que pudiera moverse, su brazo quedó atrapado en una palanca que torció sus ligamentos hasta el límite. El hombre chilló, pero ella soltó antes de causar un daño irreversible. No necesitaba matarlo, solo quebrar su capacidad de luchar. Otro se abalanzó entonces, empuñando su pistola en un intento desesperado por recuperar la iniciativa. Apuntó rápido, pero la desesperación hizo que su puntería fuera errática. Ronda lo desarmó con un movimiento seco de muñeca, doblando su mano hasta que el arma cayó. Aprovechó la cercanía y descargó su rodilla en el estómago del atacante, que se dobló como un papel, con un gruñido sofocado. Ella lo empujó hacia otro de sus compañeros,
haciéndolos chocar y caer juntos, entre gritos y maldiciones. El desorden entre ellos crecía como una grieta que se expandía en una presa. Los gritos del supuesto líder volvieron a sonar, esta vez rotos por la histeria. «¡Vamos todos! ¡No paren! ¡No se detengan!». Pero sus órdenes no surtían efecto. Los hombres empezaban a temblar, a mirar hacia las salidas como si esperaran una señal para huir. Aquello que debía ser una operación de asalto perfectamente planificada se había convertido en un espectáculo de pánico. Ronda no mostraba compasión. Su rostro estaba marcado por la determinación de alguien que entendía que, si caía, no tendría segundas oportunidades. Avanzó con paso firme hacia ellos, obligándolos a retroceder. Su respiración seguía siendo tranquila, su postura la de un depredador que se mueve con calma en un terreno que le pertenece. El perro se adelantó unos centímetros, gruñendo bajo, y esa presencia animal, unida a la de ella, completaba el cuadro de una fuerza indomable que aquellos hombres ya no podían soportar. Entonces sucedió lo que era inevitable. Uno de ellos, presa de un ataque de nervios, levantó su rifle y disparó al azar. La bala atravesó una lámpara y explotó en 1000 fragmentos de cristal, llenando la sala de destellos que cayeron como lluvia brillante. Ese disparo fue el detonante. La disciplina de los asaltantes se rompió del todo. 2 de ellos corrieron hacia la puerta en un intento de escapar, tropezando con los cuerpos de los que ya estaban fuera de combate. El líder gritó que volvieran, pero su voz se ahogó entre el estrépito y la confusión. Ronda aprovechó ese instante. Se lanzó contra el que todavía tenía el rifle en las manos, derribándolo con un barrido de pierna, inmovilizándolo de inmediato en el suelo con una llave de brazo. El hombre soltó un chillido que heló a sus compañeros. Otro, armado con un cuchillo, intentó atacar por el costado, pero ella giró con la agilidad de un resorte, atrapó su muñeca y lo proyectó contra la pared, donde cayó como un saco. Su cabeza golpeó el yeso y quedó inmóvil, apenas respirando. Los pocos que quedaban en pie ya no eran soldados, ni profesionales, ni ejecutores. Eran hombres quebrados, víctimas de su propio miedo, de la revelación de que habían sido enviados no a una operación limpia, sino a una carnicería de la que no sabían cómo salir. Los cascos y las máscaras ya no eran símbolos de poder. Eran prisiones que ocultaban rostros empapados de sudor y ojos dilatados por el terror. Ronda dio un paso más y los enfrentó con la mirada. En su mente no había duda. Aquello no era una defensa de una noche. No era un accidente aislado. Era la manifestación de un plan más grande, un ataque dirigido con la intención de silenciarla para siempre. Y si detrás de esos hombres había poderosos que creían poder aplastarla como a una piedra en el camino, se equivocaban. Porque con cada enemigo que caía en su suelo, lo que realmente se quebraba era la ilusión de invulnerabilidad de quienes la habían enviado. La rabia en su interior no se mostraba en gritos ni en violencia ciega. Se mostraba en la calma fría con la que ejecutaba cada movimiento, en la firmeza de su respiración, en la precisión implacable con la que desarmaba, reducía y neutralizaba a cada intruso. Era una rabia disciplinada, moldeada por años de combate, por años de ser subestimada, por años de ser empujada a demostrar que podía resistir lo que otros creían imposible. En ese instante comprendió que las máscaras no eran solo físicas, las que cubrían los rostros de sus atacantes. Eran también simbólicas, las máscaras del poder que se escondía detrás, del discurso de autoridad que justificaba la violencia, de la corrupción que ordenaba eliminar a quienes estorbaban. Y esas máscaras, bajo el peso de la verdad revelada por aquella voz en la radio, estaban cayendo una a una. El perro se acomodó junto a su pierna, jadeando, con la lengua colgando, y ella le acarició la cabeza sin apartar la vista de los hombres que aún permanecían en pie. En sus ojos ya no veía enemigos seguros de sí mismos, sino seres rotos que habían perdido la fe en su misión.
En ese momento, Ronda supo que los había vencido no solo con el cuerpo, sino con el espíritu. Había destrozado la narrativa que los hacía fuertes. Había arrancado de raíz la autoridad de la que presumían. El líder, herido en un brazo, con la respiración agitada, trató de recomponerse. Levantó su rifle con la mano libre y gritó un último: «¡Acaben con ella!». Pero su voz sonó hueca, como un eco sin fuerza. Los demás no se movieron. Uno dejó caer su arma, otro retrocedió hacia la puerta. El miedo los dominaba más que las órdenes, y ese miedo era el triunfo de ella. La revelación de la verdadera intención del asalto había cambiado las reglas. Ronda ya no luchaba solo por su vida ni por defender su casa. Ahora comprendía que estaba enfrentándose a algo más grande, que aquella noche era apenas el inicio de una guerra contra un enemigo invisible que se ocultaba tras uniformes y equipos de combate. La furia que la sostenía no era rabia ciega, era determinación pura. No permitiría que nadie la borrara. No permitiría que la trataran como un obstáculo que debía desaparecer. La batalla en el interior de la cabaña todavía no había terminado, pero en ese momento el alma de los atacantes ya había sido quebrada. Las máscaras se habían caído, y lo que quedaba eran hombres temblorosos, incapaces de seguir creyendo en su misión. Ronda se mantuvo erguida en medio de la sala devastada, respirando con calma, sabiendo que aún vendría más, pero con la certeza de que había convertido su casa en una trampa de la que nadie saldría indemne. La tensión en la cabaña era tan espesa que parecía tener peso propio. El aire cargado de humo, de polvo, de olor a sudor y sangre se mezclaba con la respiración entrecortada de los hombres que aún permanecían en pie. El líder, con el brazo lastimado, seguía gritando órdenes que se deshacían en el vacío, pues sus compañeros apenas le respondían con miradas desorientadas y pasos vacilantes. La voz metálica que se había filtrado momentos antes por la radio aún resonaba en la mente de todos, recordándoles que aquello no era una detención, sino una ejecución disfrazada, y la certeza de estar del lado equivocado los había quebrado. Pero al mismo tiempo, esa desesperación los empujaba a un último intento, una última embestida que tal vez, con la fuerza de la furia y el miedo combinados, lograra lo que la disciplina no había podido. Ronda lo percibió en sus cuerpos, en la forma en que se reacomodaban en el espacio reducido, en cómo se miraban unos a otros buscando una señal. Sabía que venía un ataque simultáneo, un esfuerzo desesperado por recuperar la iniciativa. El perro junto a ella gruñó con más fuerza, como si también anticipara la tormenta, y entonces, como una descarga eléctrica, 3 de los hombres que quedaban se lanzaron sobre ella al mismo tiempo, gritando como si el ruido pudiera otorgarles valor. Era la última carta que les quedaba, y la jugaban con la brutalidad del pánico. El primero avanzó con la culata de su rifle levantada como un martillo, dispuesto a destrozarle el cráneo en un solo golpe. Ronda, sin retroceder, se adelantó para cortar el movimiento. Su mano atrapó el cañón del arma, y girando con la potencia de su cadera, lo alzó en un Seoi-Nach impecable. El cuerpo del hombre salió disparado por encima de su hombro y se estrelló contra el suelo de espaldas. El crujido de la madera acompañó el impacto. El rifle salió disparado de sus manos, chocando contra la pared. Sin darle respiro, Ronda se inclinó sobre él, incrustó su rodilla en su pecho y descargó un par de puñetazos certeros en su mandíbula hasta que quedó inconsciente. Se levantó de inmediato sabiendo que los otros 2 estaban ya encima de ella. El segundo la embistió con todo su peso, pegándola contra la pared. Los estantes temblaron, los libros cayeron en cascada sobre ambos. El impacto le sacudió las costillas, pero su mente no se nubló. Con la experiencia de incontables combates en los que había soportado golpes más duros, reaccionó al instante. Rodeó el cuello del atacante con su brazo, bajó su propio peso y giró. En un movimiento de palanca brutal,
Lo volteó y lo incrustó contra la pared en su lugar. Su rodilla golpeó con fuerza las costillas del hombre, arrancándole un gemido ahogado. Antes de que pudiera recuperarse, le aprisionó la cabeza bajo el brazo y aplicó un guillotine choke, estrujándole la tráquea con precisión. El hombre pataleó, golpeó el aire, pero sus movimientos se fueron debilitando hasta que su cuerpo quedó flácido. Ronda lo soltó y lo dejó caer, sin siquiera mirarlo mientras se preparaba para el tercero. El último avanzó con la fría determinación de quien sabe que no hay retorno. Apuntó directamente hacia ella, el dedo apretando el gatillo de su rifle. El destello del disparo iluminó la sala y una bala atravesó la viga de madera a escasos centímetros de su rostro, lanzándole astillas que le arañaron la mejilla. El dolor agudo de las astillas apenas fue registrado en su mente. Ya estaba en movimiento. Se lanzó hacia adelante con la rapidez de un rayo, atrapando el cañón del arma y desviándolo hacia arriba antes de que otra bala pudiera salir. Su codo impactó con violencia en la nariz del atacante, que explotó en sangre. El hombre tropezó, pero no soltó el rifle. Ronda giró, arrancándoselo con un movimiento brusco, y usó la misma culata como ariete para hundirla en el esternón del enemigo. El sonido del aire escapando de sus pulmones llenó la sala. No se detuvo. Con un instinto feroz encadenó un rodillazo en el abdomen y luego un golpe seco con el codo en la sien. El hombre cayó sobre la mesa destrozada, rompiendo lo poco que quedaba de su estructura. Su cuerpo quedó inerte entre astillas y libros, los brazos abiertos, el rifle a un lado. La violencia del intercambio dejó un silencio denso, interrumpido apenas por los gemidos de los caídos y el jadeo del perro, que se había mantenido cerca, vigilando con ojos brillantes, listo para intervenir si ella lo ordenaba. Los tres estaban fuera de combate y solo quedaba uno. El líder, con el brazo roto y la voz quebrada, había permanecido al margen, esperando quizás que sus hombres terminaran lo que él ya no podía. Pero al verlos caer uno tras otro en cuestión de segundos, su rostro se contrajo en una mueca de rabia y miedo. Sujetó su pistola con la mano que le quedaba útil, apuntando hacia ella con el temblor de alguien que ya no cree en su victoria. Ronda se giró hacia él lentamente, con una calma que resultaba aterradora. ¿De verdad crees que esto termina contigo?, escupió él, con la respiración agitada y la voz ronca. Sus dedos apretaron el gatillo. El disparo resonó, un estruendo que llenó la cabaña. La bala se incrustó en el techo, arrancando astillas y polvo, porque ella ya había cerrado la distancia. Su mano atrapó su muñeca y la retorció con una fuerza devastadora. El hueso del brazo roto crujió bajo la presión, y un alarido desgarrador brotó de su garganta. El arma cayó al suelo con un golpe seco. Ronda hundió su rodilla en su pecho, clavándolo contra la pared, y descargó un golpe certero en su mandíbula. La cabeza del hombre se ladeó violentamente antes de desplomarse inconsciente. La cabaña quedó entonces en un silencio absoluto. Solo se escuchaba el crepitar lejano de la chimenea, el gemido de algún hombre herido y la respiración acompasada de Ronda. Todo lo demás era quietud. El salón, destrozado, era un campo de ruinas. La mesa hecha añicos, los estantes vacíos, la puerta colgando de una bisagra, la pared marcada por disparos y astillas. En el suelo yacían cuerpos inmóviles o quejándose débilmente, rodeados de armas desparramadas que ya no tenían dueño. Ronda permaneció de pie en el centro, con el cabello pegado a la frente por el sudor y la piel marcada por cortes y moretones. Su mirada era fría, indomable, como la de un depredador que ha resistido la acometida y ahora contempla el terreno conquistado. El perro, fiel compañero, se acercó a su pierna, aún jadeante, pero con la misma calma de quien sabe que la batalla estaba ganada. Ella bajó la mano y acarició su cabeza, reconociendo que aquel animal había compartido con ella la defensa de su hogar.
El enfrentamiento final dentro de la casa había terminado, y había terminado en sus términos. No quedaba un solo atacante en pie. Los que no estaban inconscientes estaban demasiado heridos para levantarse. Y aunque en el exterior aún rugían los motores y brillaban los faros de los vehículos, en el interior de la cabaña reinaba la certeza de que el enemigo había sido derrotado. Lo que habían planeado como una incursión rápida, una ejecución sin resistencia, se había convertido en su humillación total. Rhonda respiró profundamente, llenando sus pulmones con el aire viciado de la sala. No había alivio en su rostro, porque sabía que aquello no era el final. Había vencido en la batalla dentro de su hogar, pero la guerra apenas se estaba revelando. Afuera quedaban más hombres, más armas, y detrás de ellos, un poder más oscuro que había dado la orden de matarla. El dolor en su mejilla sangrante, el ardor en sus músculos, eran recordatorios de lo real que era la amenaza. Pero al mismo tiempo, cada herida era también un símbolo de resistencia. No habían podido con ella, no dentro de su casa, no en su terreno, y esa verdad ya no se borraría jamás. La cabaña, aunque destrozada, seguía siendo su refugio, y ahora también era el testimonio de que ni el número ni las armas bastaban contra la voluntad de una mujer que se negaba a ceder. Afuera aguardaba el siguiente capítulo de la confrontación, pero dentro, la última batalla había terminado con una victoria absoluta. Rhonda se quedó allí, con el pecho subiendo y bajando lentamente, con el perro a su lado y el suelo cubierto de enemigos vencidos, sabiendo que el mundo que había conocido había cambiado para siempre esa noche. Y con esa certeza, levantó el rostro, escuchó el silencio roto por gemidos y motores a lo lejos, y se preparó para lo que vendría. Porque aunque la lucha dentro de las paredes había concluido, lo que esperaba fuera era apenas el comienzo de la verdadera guerra. El eco del último golpe todavía parecía resonar en las paredes cuando el silencio se apoderó de la cabaña. Un silencio espeso, roto solo por los quejidos de los hombres heridos, por el jadeo pesado de los inconscientes que luchaban por recuperar el aliento, y por el respirar acompasado de Rhonda, que se mantenía en pie en medio de la destrucción. El suelo era un mosaico de sangre, astillas y armas caídas. El aire estaba impregnado de pólvora, sudor y polvo, y en el rincón la chimenea seguía encendida, lanzando un resplandor cálido que contrastaba con la frialdad violenta de lo que había sucedido. El perro la miraba con ojos brillantes, expectante, como si aguardara su siguiente orden, aunque ya no quedaba nada que detener. La mujer recorrió con la mirada lo que había sido su sala, ahora reducida a un campo de batalla. La mesa hecha pedazos, los estantes derribados, las paredes marcadas por impactos de bala y golpes, la puerta colgando de una bisagra. Su hogar, que había construido con esfuerzo y amor, había sido violentado. Y sin embargo, no sentía derrota. Sentía una certeza. Había resistido. Había convertido la invasión en humillación. Los hombres que yacían en el suelo eran la prueba viviente de que no era una presa, sino una cazadora capaz de defender lo suyo con una fuerza que ellos nunca habrían imaginado. Avanzó despacio entre los cuerpos, observando que ninguno tuviera fuerzas para levantarse. Algunos gemían, otros permanecían inconscientes, otros simplemente respiraban con dificultad. No había necesidad de más violencia. Estaban acabados. Se agachó junto a uno de ellos y le retiró el casco con un movimiento brusco. El rostro sudoroso y ensangrentado de un hombre joven apareció ante ella, los ojos cargados de dolor y de un miedo resignado. Rhonda lo sostuvo con la mirada, esperando quizá una respuesta, pero él desvió los ojos, incapaz de enfrentarla. Fue entonces cuando notó algo sobresaliendo de su chaleco. Un objeto doblado, empapado de sudor. Lo sacó y vio que era una carpeta.
El papel estaba arrugado, pero el contenido era inconfundible. La abrió bajo la luz temblorosa de la chimenea. Lo que encontró confirmó lo que ya sospechaba. Había mapas de la región, fotografías tomadas desde la distancia, notas con sus horarios, observaciones sobre cuándo entrenaba, cuándo caminaba con su perro, cuándo encendía las luces. Cada movimiento suyo había sido registrado y analizado con frialdad clínica. En la portada, un logotipo, el nombre de una corporación que conocía demasiado bien. Eran los mismos que, meses atrás, habían intentado comprarle las tierras para un proyecto del que ella nunca quiso formar parte. Cuando se negó, las visitas se volvieron más insistentes, los mensajes más turbios. Ahora entendía que habían pasado de la presión económica a la violencia directa. No era un operativo policial, era un contrato de eliminación. Sus labios se tensaron en una línea dura. Cerró la carpeta y la sostuvo con fuerza. Se inclinó sobre otro de los hombres, este con el brazo roto que todavía respiraba con dificultad. Lo miró fijamente y le preguntó con voz baja, casi un murmullo cargado de acero. ¿Quién los envió, Mom? El hombre tembló, y en sus ojos se reflejó la certeza de que no había escapatoria. Murmuró un nombre, el mismo que ella había leído en los documentos, apenas audible entre dientes ensangrentados. Esa confirmación le bastó. Ronda se levantó con calma, respirando profundamente. Sabía que lo que había ocurrido allí no quedaría como un hecho aislado. Si esos hombres habían sido enviados, otros vendrían. La corporación no aceptaría la derrota de manera silenciosa. El ataque era una declaración de guerra y ella ya no podía limitarse a resistir. Tenía que contraatacar, exponerlos, convertir la violencia en un testimonio que no pudiera silenciarse. Se dirigió al rincón donde tenía su pequeño escritorio, todavía intacto. Sacó de un cajón un dispositivo de almacenamiento seguro, uno que siempre mantenía preparado para contingencias. Colocó sobre la mesa los documentos, las armas confiscadas, las radios de los hombres caídos. Con calma meticulosa, empezó a recopilar pruebas. Anotó los números de serie de las armas, revisó los equipos de comunicación, almacenó los mapas y fotografías encontrados en la carpeta. Cada dato era una pieza de evidencia que, en las manos adecuadas, podría convertirse en un arma más poderosa que cualquier golpe. Mientras trabajaba, su perro se movía en círculos alrededor, vigilando, asegurándose de que ningún enemigo se levantara. El resplandor de la chimenea iluminaba el rostro de Ronda, endurecido pero sereno, como el de una guerrera que entiende que la batalla es más grande que ella, pero que no retrocede. Las horas pasaron lentamente. Afuera, los motores de los vehículos que habían traído a los atacantes ya no rugían. O bien los conductores habían huido al ver el fracaso, o bien esperaban a una distancia prudente, temerosos de acercarse. Ronda no se preocupó. Había vencido en el interior de su casa y tenía lo que necesitaba. Pruebas de la conspiración. Lo siguiente no se libraría con golpes, sino con la verdad expuesta al mundo. Cuando el cielo comenzó a aclararse, la nieve reflejó un resplandor plateado. El amanecer llegaba silencioso, y con él, una calma diferente. No la calma de la noche previa, sino la calma que sigue a la tormenta, cuando el campo de batalla se revela en toda su crudeza. Ronda salió al porche. El frío le golpeó el rostro, pero no le importó. Miró el horizonte teñido de tonos rosados y respiró hondo. Sus músculos dolían, sus nudillos sangraban, pero su espíritu estaba intacto. No solo intacto, sino más fuerte que nunca. El perro se sentó a su lado, mirándola con la lengua afuera, jadeante. Ella le acarició la cabeza, consciente de que no había enfrentado la noche sola. «Lo logramos», murmuró, y aunque el animal no entendía las palabras, su cola se movió levemente. El rugido de un motor rompió la quietud de la mañana. Un vehículo se acercaba lentamente por el camino de grava.
Rhonda se tensó al instante, sus músculos preparados, lista para otra confrontación. Pero cuando el coche se detuvo y una figura descendió, reconoció el rostro de un viejo conocido. Era un periodista al que había aprendido a respetar años atrás, cuando aún estaba en la cima de su carrera y no todos la trataban con justicia. Era uno de los pocos que había narrado su historia con objetividad, sin adornos ni mentiras. Ella misma lo había contactado durante la madrugada, usando un canal seguro, porque sabía que podía confiar en él. El hombre la miró con asombro al ver el estado de la cabaña, los cuerpos amontonados, el desastre absoluto. Pero en vez de hacer preguntas, la saludó con un gesto serio, consciente de la gravedad de la situación. Ella le entregó la carpeta, las pruebas, los registros. «Aquí tienes la verdad», dijo con voz firme. «Haz que el mundo la vea». El periodista asintió, sabiendo que aquello que le confiaba no era solo un testimonio, sino una bomba contra quienes habían intentado eliminarla. Mientras guardaba los documentos, Rhonda comprendió que la lucha apenas comenzaba. Lo que había ocurrido esa noche era apenas la primera fase de una guerra más grande, una en la que ya no podía limitarse a esperar. Debía actuar, debía salir de las montañas y enfrentarse al enemigo en su propio terreno. Regresó a la cabaña y observó de nuevo el interior devastado. Su casa había sido profanada, pero no destruida. Seguía en pie, como ella misma. Cada bala en la pared, cada mueble roto, cada gota de sangre era un recordatorio de lo que había resistido. Y en ese recordatorio encontró fuerza. Al mirar hacia la mañana, con la nieve reluciendo como un océano blanco a su alrededor, Rhonda supo que había cruzado un umbral. Ya no era la mujer que buscaba paz en la soledad de las montañas. Era una guerrera a la que habían forzado a salir de las sombras. Los que habían ordenado su muerte habían cometido un error. No habían acabado con ella. La habían despertado. Y así, con el viento frío golpeándole el rostro, con la certeza de que la próxima batalla sería aún más dura, Rhonda se preparó en silencio. Sabía que lo que había empezado como un asalto a su hogar se había convertido en una guerra abierta. Una guerra en la que no pensaba ceder, porque ya no luchaba solo por sobrevivir, luchaba por exponer la verdad, por demostrar que ni el dinero ni las armas podían borrar la voluntad de quien se negaba a arrodillarse. Ese amanecer, entre los restos de su cabaña, comprendió que la verdadera tormenta todavía estaba por venir, y ella estaba lista para enfrentarse a ella, con los puños firmes, con la mente clara y con un corazón que no conocía el miedo. No olvides suscribirte al canal para no perderte los próximos videos. Mira también los siguientes y otros videos del canal. Y comparte este video con tus amigos para que más gente pueda verlo.